Bueno, estoy muy contenta el día de hoy de tener aquí al maestro José Ismael Chávez Lara. Digo, nosotros ya nos conocemos de hace tiempo, participó en algunos cursos de inclusión, hemos compartido en algunos momentos. Y bueno, sí me gustaría hablar un poquito como de tu gran trayectoria, porque sí es como de destacar todo lo que has hecho y que está como muy enfocado también en esta trayectoria inclusiva, ¿no? Eres licenciado en Psicología por el Centro Universitario del Sur, maestro en Educación Especial del Instituto de Excelencia Profesional, tienes una especialidad en discapacidad visual, interculturalidad y educación. Y bueno, dentro de tu trayectoria veo que has hecho como varios cursos, actividades de actualización. Y bueno, tu experiencia laboral veo que tiene que ver un poquito como en el trabajo como de maestro de educación especial, enseñanza del braille. Y bueno, veo que también tienes varios reconocimientos, o sea, tienes como una labor que ha llevado como algún tiempo. Y veo que hasta publicaciones, ¿no? Entonces me da muchísima alegría, me siento muy orgullosa de compartir este espacio contigo y de que podamos conversar un poquito con estos temas, ¿no? Y retos que implica la inclusión educativa, ¿no? No, pues al contrario, gracias por considerarme, ¿no? No sé si sea una gran o no trayectoria, pero bueno, es algo que el camino me ha llevado a formarla y a seguir aprendiendo, ¿no? Para mí aprender están siempre en todo momento y con todas las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias por invitarme, ¿no? Básicamente. Ok, me gustaría un poquito como que nos hablaras de tu experiencia, por qué te empezó como a llamar este tema de la inclusión, para ti qué significa en tu propia historia, no sé si nos podrías compartir un poquito. Sí, bueno, yo creo que esto se remonta a ya prácticamente unos 20 años, aproximadamente cuando yo tenía unos 15, 16 años, fue como mi primer acercamiento a la inclusión, sin saber que sí existía la inclusión. Yo estaba en la prepa y, bueno, yo por azares del destino, pues empecé a perder visión y eso implicó, pues, ciertos movimientos, digamos, a médicos. Yo vivía en un pueblo, El Grullo, y de ahí pues había que estar visitando acá a Guadalajara y en ese lapso llevaba a cuestionarse un poco mi familia si era prudente dejar la escuela por un tiempo, ¿no? Porque, bueno, yo perdí la visión súbitamente y no había un pronóstico aún, entonces fue tal grado la visión que pues de los dos ojos ya no tenía vista central. Entonces el cuestionamiento de la familia era de quizás sea mejor esperar un tiempo, ¿no? Pero ¿por qué digo que mi primer acercamiento? Porque recuerdo perfectamente las materias, por ejemplo, de literatura, que obviamente tiene mucho que ver la vista en cuanto a la lectura, pero eran todas las materias. Y entonces el maestro, un médico que mis respetos porque le aprendí mucho, le encantaba la literatura y hizo que me encantara a mí. Entonces él asignó un libro a cada quien, teníamos que leer en todo el semestre. Recuerdo perfectamente, el autor era Patrick Süskind y se llamaba La Paloma. Él me asignó ese libro porque la tipografía de la letra era más grande de lo común. Sin embargo, como mi vista aún no me alcanzaba para ver esa tipografía, pero era muy difícil transmitir cómo yo veía, porque visiblemente aún en la actualidad no es que se me note. Y desde ahí yo me empecé a cuestionar, ¿tendrá que notarse para que la gente se dé cuenta que necesitas algo? Entonces el maestro médico me decía, mira, te asigné este libro porque la tipografía es más grande. A mí me daba pena decirle que aún no lo podía ver. Pero en la confianza con él le dije, ¿sabe qué? No lo alcanzó a ver, pero seguramente que me lo podrá leer mi papá, mi mamá o alguien más. Y lo que él hizo fue, dijo, está bien. Sí se quedó como pensante, pero luego una compañera, que era uno de varios amigos, me empezó a leer ahí en el grupo, ¿no? Yo atrás, digamos, del resto, y me leía el libro, ¿no? Una gran amiga. Pero fue como tan natural el hecho de que yo te lo leo. Es decir, no fue como de,
tú tienes que leerle a Ismael porque no fue una indicación, fue algo que surgió. Y entonces me leía en el grupo y luego pues me leían mis papás, ¿no? Y yo grababa algunos lapsos, capítulos del libro. Y fue como mi primer acercamiento a decir, es que no es necesario que pierda un semestre por la situación actual, ¿no? de lo que estoy pasando, digamos, y que está pasando mi familia. Y fue así que comencé a creer que en eso de la inclusión sin saber nada de la inclusión. Uh-huh. Llegaron otras materias en el mismo semestre, materias más complejas como cálculo, como usar ecuaciones, etc., ¿no? Ahí fue complejo para todos, sobre todo para el maestro, ¿no? Porque decía, ¿cómo le hago? Uh-huh. Y yo le decía, no se preocupe, vamos a buscar la forma, ¿no? Entonces yo fui aprendiendo que teníamos que ir dialogando y sin esta exigencia, a lo mejor que actualmente de repente puede imponer una norma, una regla, una ley, ¿no? Sino en el afán de que, bueno, yo tenía muchas ganas de no dejar la escuela. Yo siempre fui alguien que me gustó estar aprendiendo de todo, ¿no? Y me gustaba el deporte y me gusta, no, es decir, no solo lo académico. Entonces, pues así fue un poco el acercamiento en los primeros momentos con la inclusión. Luego llegó el momento de decidir qué iba a estudiar. Ahí fue otro shock, ¿no? Porque me decía mi familia, otra vez, ¿no? Me decía mi mamá, mi hijo, yo creo que espérate un tiempo, ¿no? Y yo me acuerdo que le decía, ¿pero a qué me espero? Uh-huh. Porque la idea era irme del pueblo, porque yo sabía que en el pueblo difícilmente iba a tener un progreso personal y profesional. La situación económica no nos permitía, pero yo decía, pues me tengo que ir, mamá. Uh-huh. Yo en ese entonces la vista no me permitía desplazarme y orientarme tan fácilmente. Sí tenía que, digamos, estarme apoyando en las paredes o uso de un bastón hasta cierto grado. Y era más la preocupación, pues, de mi mamá de ¿por qué te vas a ir si ni siquiera quizás eres tan autónomo como lo deberías, ¿no? Uh-huh. Y yo le decía, ¿a qué me quedo? Uh-huh. Entonces, como que me vio tan determinante que dijo, bueno, vamos a buscar las formas, ¿no? Y fue que bueno, hice trámites a la carrera de psicología, que ese momento también fue, yo no quería necesariamente estudiar eso, pero fue como la recomendación y ya luego caí en cuenta un poco como esta parte de ciertos estereotipos, ¿no? Pues es quizá de lo más que puedas desarrollar, ¿no? Actualmente no coincido tanto con esas ideas, uh-huh. Porque yo en realidad quería hacer algo más exploratorio, digamos, irme a ser paleontólogo, astrónomo, ¿no? También entendía que mi vista no me iba a dar para eso. Pero sí que quizá hay ciertos estereotipos, ¿no? De, pues, si tienes estas capacidades físicas, tendrás que estudiar esto, ¿no? O esto, otro. Eso lo entendí después. Y ya, bueno, quedé en la carrera de psicología, ¿no? Y ahí también llegó otro momento donde fui de los primeros en ese centro que tuvieron que hacerle ajustes a los exámenes. Uh-huh. Y pues sí, es que no nos avisaron, no decía dónde decía que no podías ver, ¿no? Y digo, mire, y yo en la misma tónica de, no se preocupe. Uh-huh. Y entonces cuando me apartan a otro salón para hacerme el examen de admisión, pues muchas preguntas de matemáticas donde había gráficas y, no sé, planos cartesianos, toda esta parte, veía sentía esa angustia de quien me estaba leyendo y yo le decía, mire, no se preocupe, pásela. Yo sabía que me iba a restar puntos, pero tenía la sensación de que tenía que compensar con el resto. Uh-huh. Sí me dieron 1 hora más y le decía, pásela, si cada tiempo regresamos. Es decir, trataba de darle esa confianza, porque también si no lo sentía seguro a él, a lo mejor no iba a haber esa sensación de que podíamos lograrlo, porque ya desde ahí me sentía en equipo. Y bueno, de ahí fue, y ya en la universidad pues fue toda otra serie de situaciones en las que fui aprendiendo, y ahí me di cuenta que
de lo que era la inclusión. Y me empecé a dar cuenta que era un campo muy abierto, muy desconocido y hasta cierto punto como si fuera algo inalcanzable. Empezó a haber compañeros en otras disciplinas, en otras carreras, nutrición, otro compañero con discapacidad visual, en literatura otro y así. Pero pues una cosa es estar y la otra cosa es pues hacerte parte de la carrera, ¿no? Varios se salieron, yo logré terminar y pues aquí estamos, ¿no? Esos fueron mis primeros acercamientos con mi propia experiencia, sin saber de lo que estaba o hasta dónde iba a llegar, ¿no? Pues bueno, es lo que me tiene ahorita ya en la secretaría. Ahora ya un poco quizá más entendiendo de qué se trata, entendiendo, justo hoy pensaba, ¿no? Cómo el aprender tiene que ver mucho con sanar incluso. Entonces, creo que cuando me preguntan a qué me dedico, bueno, yo no les digo que me dedico a lo que dice el manual o lo que dice mi contrato, ¿no? Yo siempre les digo que me dedico a que los niños aprendan de una forma felices, ¿no? Que aprendan, se diviertan y que sean felices, ¿no? Entonces, yo me dedico a generar emociones en la escuela. Creo que esa es una de mis funciones y pues a eso aquí me tiene. Y ahorita que decías esto de que como que aprender también tiene que ver con sanar, ¿a qué te refieres un poquito con eso? Creo que con las experiencias que he estado en varias escuelas, tanto matutinas como vespertinas, que son muy distintas en sí desde su concepción, digamos, hay muchos casos que son muy mencionados, digamos, por los colectivos de docentes, señalados incluso, ¿no? Ya de fulanito de tal, ¿no? Ya cuando yo llego a una escuela y fulanito de tal, ¿no? Entonces, sanar a que, primero como esta parte de dejar de señalar ciertos alumnos, es decir, sanar en cuanto a eso, pero también en cuanto a la salud. Hay casos donde me dicen, ¿seguro tiene algo? Le digo, sí, como todos tenemos muchas cosas. Y es cuando el niño, creo que deja de ser el que era para ser otro. Por ejemplo, hay casos donde he llegado y los alumnos están debajo de la mesa y me dice el maestro, mira, velo. Y me sorprende mucho porque es como si fuera como en los años donde estuvo Skinner y estos investigadores, ¿no? De mira, velo, ¿no? Y entonces cuando yo ya me acerco con el niño y en unas semanas o a lo mejor 1 o 2 meses y ya el niño está en su lugar y el niño ya lee y no leía y dicen, es que está en quinto y no lee. Digo, deme tiempo y le aseguro que va a leer. Lo primero que yo tengo, creo, ahora lo puedo decir, es mucha autoconfianza y sé de lo que puedo transmitir al niño, que esa seguridad, ¿no? Entonces, para mí sanar es que el niño crea en otras posibilidades que las que tiene en su actualidad, sea cual sea, y que pues sin llegar a vender una esperanza, sino que obviamente allá afuera no es fácil, pero que podemos ir sobre la marcha aprendiendo que hay formas de llevar las cosas, ¿no? Entonces, sanar tiene que ver con un estado de salud meramente entendido, pero también con que puedes estar interactuando con los demás y aprendiendo con los demás, ¿no? Desde ahí creo que tiene que ver con eso, porque he conocido muchos casos donde incluso los papás te dicen, es que me dijeron esto y esto, y yo lo primero que hago es como de cero diagnóstico, es decir, no es que no lo quiera entender, ¿no? Pero cuando de repente, incluso me decía un compañero intendente, hace unas semanas, con una alumna de baja visión, y ella difícilmente coordina pies y manos, ¿no? Y yo me la puse en unos escalones, sígueme, imítame. Y se me hizo tan curioso, porque a mí me gusta que me vean actuar, no por esta parte, digamos, egocentrista,
sino por esta parte de, vean que sí se puede poco a poco, ¿no? Y me decía el intendente, profe, dice, me quedé pensando, cómo nosotros caminamos como sin pensarlo, y me quedé viendo a la alumna, qué difícil le costó caminar. Y entonces, ahora que ya ven un poco de avances, ¿no? Ahí es donde caigo más en esta parte de sanar, entre comillas, no porque estés enfermo, sino porque hay como esta situación donde te ven enfermo, digamos, ¿no? Entonces, como es como una parte de sanar en muchos sentidos, ¿no? Y como a veces yo lo veo de esta manera, ¿no? Como el poder ver en el otro una persona igual a mí, ¿no? Hace poco hice un ejercicio con los chicos de secundaria y les pregunté como un poquito por los sesgos inconscientes, ¿no? Y entonces yo les preguntaba, las mujeres son, ¿no? Las personas con discapacidad, ¿no? Y me puse a ver como todos los sesgos que tenemos, porque muy pocos chicos decían, bueno, pues son personas, ¿no? Como cualquier otros. Por ejemplo, con las mujeres estaba mucho el hecho de, son lindas, son bonitas, ¿no? Pero yo les decía, bueno, también somos inteligentes, o sea, hay muchas otras situaciones, pero casi todos bonitas, lindas, no sé qué. Y con las personas con discapacidad era como... Hay quienes decían, bueno, todas las personas nacen así, ¿no? Para muchos era como difícil saber que bueno, que todas las personas en algún momento podemos tener alguna discapacidad. O sea, es difícil a veces también empatizar en ese sentido y saber que, bueno, que es algo, es una probabilidad para todos, pero también de esta concepción de decir, o por ejemplo, son personas, decían, que sufren mucho o que luchan mucho día a día, ¿no? Y entonces de repente es como también poder decir, bueno, cada quien, ¿no? Tiene como su propia historia y todo, pero como tú dices, como quitar este rollo como del sufrimiento, de que también es otro, como tú dices, otro alumno que quiere disfrutar, que quiere divertirse, que quiere jugar con nosotros. A veces creo que esa es como la parte más delicada, ¿no? Quitarle eso, este rollo de guerrero. Exacto, o de Superman, ¿no? Esta concepción de, pues es que él es especial. Y pues yo siempre les digo a los papás, pues sí, como cualquier hijo suyo es especial, ¿no? Es fulanito de tal y ya, ¿no? Por su nombre, sin dejar de lado que obviamente hay muchas áreas de oportunidad como en cualquier persona, y yo creo que eso de alguna manera es lo que puede limitar muchas cosas, ¿no? Esta expectativa, ¿no? Que pueda generar el alumno con discapacidad, ¿no? Ya cuando casi cuando te presentan a alguien así, cambia mucho. Yo hice una prueba por curiosidad, me gusta a veces hacer ciertos experimentos. Hace mucho, para pedir trabajo antes de estar en la secretaría, yo llegué con el que me iba a entrevistar y le dije, quise hacer la prueba y le dije, bueno, tengo discapacidad, vengo para ver si puedo ser parte de tu empresa, ¿no? En ese momento era para algo clínico. Y ni siquiera me entrevistó, solo me dijo, a mí no me gusta que se hagan víctimas las personas. Le digo, no, puedo hacer casi todo lo que tú me pidas y yo me encargaré de lo que necesite. No le hablé de que si voy a usar un lector, que si no lo voy a usar. No le hablé de más cosas, pero luego me dio una sensación de, si te presentas como con discapacidad, ya generas una barrera, ¿no? Y luego hice el mismo intento en otra entrevista. Ni siquiera dije que tenía o no tenía, aprovechando quizá un poco que no es visible mi situación o mi condición visual, y pasó todo lo contrario. Entonces me dio esta sensación de que esta etiqueta de con discapacidad sí genera ciertas ideas, ¿no? Como las que dices, donde ya de por sí se generan ciertas barreras, ciertas ideas que no favorecen, ¿no? Y yo creo que desde ahí es una gran dificultad del cómo concebimos a la persona, ¿no? Por eso actualmente, por ejemplo, en los planes de estudio me encanta que venga mencionado Emmanuel Levinas, hablando de la otredad, y que creo que esa parte es la que falta mucho,
el entender esta parte del otro, bien entendido el otro, ¿no? Bueno, esa es un poco la sensación que creo que luego la empatía no llega porque no nos permitimos conocernos, ¿no? ¿Y qué otros recursos tú crees que no se están como aprovechando en los ámbitos escolares como para poner en marcha prácticas inclusivas? Tú desde tu experiencia, ¿qué has observado? Bueno, desde lo más tangible, recursos que a veces el material didáctico está guardado, ¿no? Es como lo más tangible, es decir, a veces pedimos cosas muy rimbombantes y las pedagogías actuales más ecológicas pues te dicen, ¿no? Pues ahí está el patio, ahí están los árboles, ahí están las piedritas, ¿no? Es decir, el material está a tu alrededor, pero quizá no lo vemos con esos ojos. Pero si ya vemos incluso lo más tangible, perdón, hay muchas escuelas donde descubres que está su material guardado, empolvado o hasta nuevo. Y dices, bueno, ¿cuál es lo primordial ahí a lo mejor? Darte la oportunidad de sacar el material. Si no sabemos usarlo, hay que buscar, explorar. Entonces, es utilizar los recursos que están a nuestro alrededor, pero yo creo que lo más esencial a veces es sí también saber cómo usarlos, pero luego es la parte que para mí en muchas experiencias es a veces la voluntad. La voluntad de ver que puedo hacer algo más por quien esté conmigo, ¿no? Sea compañeros, sea alumnos, sea quien sea, porque sabemos que hay compañeros que no necesitan a lo mejor un material caro y logran que el aprendizaje se vaya dando, y hay otros que podemos necesitar algo más y decimos, no, pues no tengo el material necesario, ¿no? Entonces creo que a veces es la actitud, la voluntad que no permite avanzar. ¿Qué recursos? Y a eso me voy con que aprovechar el recurso humano. Por ejemplo, en la escuela que estoy actualmente hemos hecho eventos a nivel comunidad donde me ha encantado mucho acercarme a compañeros y algo tan sencillo como decirle a un compañero que sé que tiene habilidades, digamos, para tocar el teclado o el piano, le digo, oye, ¿me apoyas con música ambientada en el evento? Sí. Sorprendido, claro. Y después me dice, gracias por tomarme en cuenta. Compañeros. Es decir, trato de aplicar lo que haría con un alumno para que se sienta parte del grupo con los maestros. ¿Qué recursos? Recurso humano. Aprovechar a tus compañeros, a tus maestros, para poder colaborar. Aprovechar lo que está a tu alrededor, pero también aprovechar las instituciones que están a tu alrededor. Yo actualmente me he vuelto también muy gestor. Es decir, hay un proyecto de la astronomía, el conocimiento de los planetas y el Sol. Me vinculo con la Sociedad de Astronomía, con el planetario. Si es difícil que los alumnos vayan, que ellos vayan a la escuela. Entonces, los recursos están ahí. A veces no los vemos y a veces no queremos, ¿no? Entonces, yo creo que mucho es la actitud, que a veces puede ser compromiso, responsabilidad. Ya le pondremos el adjetivo, pero creo que cuando queremos se puede. Y a mí a veces me cuestionan, ¿no? Como de, es que tú haces mucho. O a veces me dicen, tú haces el trabajo de otros, ¿no? Yo digo, mira, mientras vea en el alumno una sonrisa, un cambio, el papá que te agradece, y aparte eso me satisface, que sé que independientemente de si yo le hago o no, eso que le ponga la etiqueta a quien guste, desde mi punto de vista es mi función está con el niño, los maestros en su momento, el directivo, los papás, y que sé que se puede. Yo adopté una frase de una de mis grandes directoras a la que le aprendí mucho, que decía, dime dónde no se puede. Y no por una pretensión, sino porque vamos a ver qué está pasando. ¿Por qué no se puede, no? Tiene que haber una forma. Entonces creo que hay muchos recursos al alcance. Hay que tener primero como esa parte de querer.
¿no? Uh-huh. Es más fácil con el que quiere. Uh-huh. Es más fácil con el que está motivado, ¿no? Me decía uno también a los que le aprendo mucho, un doctor, ¿no? Decía, pues, primero que el alumno esté motivado. Claro. Pues entonces no le puedes imponer nada, vamos viendo qué sucede, ¿no? Igual yo lo hago con los docentes cuando tengo que colaborar. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo lo involucro? Entonces yo he aprendido que si comparto esta emoción de ver en el alumno un avance, uh-huh, de ver ciertas habilidades, yo me enfoco mucho en las cosas que sí se pueden, ¿no? Uh-huh. Las que no, pues hay que comprenderlas y punto. Entonces trato de también contagiar. Uh-huh. Yo no sé si lo logre, porque pues no puedo ser yo mi juez, pero sí que me gusta contagiar, uh-huh, a papás y a maestros. Y ya digo yo, cuando ya pierda yo esta sensación de no encontrar resultados, o más bien no encontrar las formas, pues ¿qué hago aquí? ¿No? Ya perdería mi sentido, ¿no? Entonces, ¿qué recursos? Hay muchos recursos, ¿no? Los propios libros traen mucho, pero creo que cuando queremos, encontramos. A veces no tenemos con quién, es cierto. Y yo trato de eso, de irle dando la pauta, por ejemplo, al maestro. No me gusta mucho más ese diálogo en el que podamos encontrarlas. No me gusta llegar y dar respuestas porque no siempre tengo las respuestas. Uh-huh. Es más bien ir buscándolas y entonces ver qué tenemos, cómo le pudiéramos hacer, y si no, entonces vamos buscando con alguien más, ¿no? Entonces uh-huh, creo que es, pues no sé si contesté la pregunta, sí, pero bueno, eso Oye, creo. Y desde tu experiencia, ¿cuáles son como el tipo de alumnado que es como más excluido en las escuelas? O sea... Ahora he caído en cuenta en cuáles, ¿no? Desgraciadamente, pues uno también llega a veces a caer en ese error de clasificar, porque a veces son prácticas muy, muy arraigadas. Pero ya en la cotidianidad y viéndolo y viviéndolo sobre todo, son los alumnos que sufren, entre comillas, como bien lo decías, ¿no? Uh-huh. Por sus contextos, pues algunos trastornos de comportamiento, de conducta, uh-huh, que luego pueden ser agresivos por X situación y los lleva inmediatamente a la exclusión. Yo en la escuela que estoy actualmente me gusta mucho porque llegan todos, uh-huh, y buscamos la forma de que se queden todos. ¿Y a qué me refiero con todos? Llegan muchos alumnos de otras escuelas que por X situación son rechazados, sobre todo alumnos con trastornos por déficit de atención muy impulsivos que les lleva a ser agresivos, ¿no? O trastornos todavía más complejos, pero sobre todo la conducta. Una pausa, perdón, ¿eh? Sí. Los alumnos que pueden ser más excluidos son los que te generan una convivencia poco sana, ¿no? Uh-huh. Que es alumnos que les cuesta interactuar. Y digo así porque yo no sé si necesariamente no quieran, ¿no? Yo pienso, y siempre lo he pensado, que el alumno puede aprender a interactuar de una forma que le permita llevar pues buenas amistades, ¿no? Entonces son alumnos que tienen dificultades con la autoridad, con sus compañeros. Esos alumnos son los que son por lo general y desgraciadamente excluidos. Hay alumnos que son excluidos pero no son vistos, como estos alumnos son más visibles. Uh-huh. Pero también hay alumnos donde pueden tener una discapacidad, por ejemplo, una sordera, uh-huh, y bueno, no es a lo mejor visible, no perjudica la interacción, y entonces pues ahí está el alumno tranquilo, no me molesta entre comillas, ni molesta a otros, no sé si esté aprendiendo, pero no molesta. Entonces los alumnos que suelen ser más excluidos son los que literalmente molestan, ¿no? Incluso puede haber alumnos con autismo que también todavía
no han desarrollado algunas habilidades y es en ese lapso en las que las desarrollan que suelen ser excluidos, ¿no? Entonces creo que son ese grupo de alumnos que se salen del promedio en sus interacciones, en las formas en que interactúan. Pero yo estoy muy convencido, y como bien lo dicen muchos autores, pues no es la culpa del niño, es porque aún no hemos estado juntos para aprender a desarrollar esas habilidades, ¿no? Entonces creo que son esos alumnos y también los que no son visibles. Hay alumnos que pueden tener alguna discapacidad psicosocial que no es visible, pero como no nos molesta su estancia en el aula, independientemente si aprenda o no, a veces los excluimos sin darnos cuenta, ¿no? Porque no participa, no importa, porque no aprende, no importa. Entonces esa parte creo que es la fundamental, ¿no? Los que no son visibles y los que son demasiado visibles, ¿no? Son los que suelen ser más excluidos. Sí. Bien. Perfecto, vamos a ver. Bueno, me gustaría también que me platicaras un poquito para ti, como que cuáles son a lo mejor también estos sesgos inconscientes a veces que tienen algunos directivos, docentes, con relación a atender, por ejemplo, alumnos con discapacidades o con yo creo que ahorita también hasta el tema de diversidad sexual, o sea, como que hay varios temas que están ahí y que a veces creo que lo ven como problemáticos. Desde tu experiencia, ¿qué sesgos son los que a veces como que no les permite tener esa apertura, por lo menos darles acceso, ¿no? La primera quizá impresión es como de que es difícil. Es difícil y lo entiendo porque ellos mismos me lo dicen, no, yo no tengo esa preparación. Y yo siempre les digo, es que es verdad, falta la preparación, pero sí se puede. Y siempre es como esta parte de no sé, déjame ver. Primero es como eso, que es algo muy difícil el que puedan llegar alumnos con discapacidad. Yo de hecho a veces les decía a algunos directores, no digo, mi sueño es que no existieran los CAM, le digo, pero ese sueño sí es muy guajiro a lo mejor. Y me encantó un día que el director me dijo, llegó la hermana de un alumno y dice, la alumna tiene síndrome de Down, ¿no? Dice, mira, me gustaría que se viniera su hermana aquí a la escuela. Digo, hay que traérnosla. Ya cuando hay comentarios de ese tipo, digo, ya quitamos algunas ideas, ¿no? Entonces, ¿qué más sesgos? Bueno, que de repente se necesita alguien especializado, sí te lo hacen saber. Y creo que en la realidad, creo que sí, últimamente lo he creído porque hay muchas áreas de oportunidad en la formación como tal, ¿no? Pero creo que si no las hubiera, a lo mejor no fuera requerido un especialista. Otro de los sesgos es que, sobre todo en las vespertinos me ha tocado más esta parte de si hago algo mal me van a denunciar, derechos humanos, o de que tengo que tener un montón de papeles para protegerme. Hay como hasta cierto temor en atender a ciertas poblaciones por el temor a derechos humanos, por el temor a que haga algo mal y me quiten mi trabajo o pase algo, ¿no? Entonces yo lo que he buscado es, a mí me gusta mucho irlo haciendo, más allá del papelito, y es saber vender, como literalmente muchos nos lo dicen en otros ámbitos, vender la inclusión, ¿no? Y no me refiero a algo como muy barato, digamos, sino que a veces desde que uno se presenta en una escuela, tienes que buscar la forma de que sepan que no es difícil, que no nos va a denunciar nadie, que no vamos a tener que estar lleno de papeles, aunque eso ya depende mucho a veces de ciertas autoridades, ¿no? Pero en el día a día creo que esa interacción es lo que permite
el ir eliminando estas ideas. Por ejemplo, ¿cómo quitar la idea de una denuncia? ¿No? Y más cuando hay precedentes, ¿no? de denuncias donde hubo alumnos con discapacidades psicosociales y que no se tenía conocimiento de qué y cómo hacer, pues bueno, llegaron denuncias por X o Y situación, y luego queda esa sensación o ese temor de me va a volver a pasar, ¿no? En mi escuela, en mis maestros. Y para mí el diálogo es fundamental. Escuchar a los papás, escuchar a los compañeros, escuchar al alumno, escucha su necesidad, escucha su contexto, trata de comprenderlo, y entonces también de ir en ese diálogo, ¿no? Ir y venir, ¿no? Como tal, como el diálogo. Eso no porque en sí quieras que prevenga una denuncia, pero hay una comprensión más amplia de casos que, por ejemplo, pueden presentar situaciones de agresión. Hay que dialogar mucho y que el papá sepa sí la necesidad del alumno, pero también qué vamos a hacer. Es decir, no es solo quejarse, ¿no? Escuchar y externar la preocupación de qué podemos hacer en colaboración, conjunto. Nadie más, nadie menos, ¿no? Integramos al papá, integramos al maestro, al directivo, y si es lo ideal, pues también al supervisor en su momento, ¿no? Entonces, eso ayuda a que todos conozcamos, que la información se abra. A mí me gusta que la información la tengan todos. No me gusta ser indispensable en el sentido más estricto del saber, sino a veces también es cierto que los tiempos no te dan, ¿no? Pero sí que trato de, maestra, este alumno tiene ciertas características, luego lo conoce y me dice cómo lo ve, vamos dialogando, platico con los papás. Es decir, trato de priorizar mucho escuchar, dialogar y estar regresando. Al menos si no sé, regreso lo que literalmente supe del caso. ¿Para qué? Para entre todos poder llegar a algo. Y si no, buscar a alguien, ¿no? que tenga el conocimiento. Pero creo que es eso a veces, darnos la oportunidad de conocer. Ya cuando al inicio, por ejemplo, maestros te dicen, cuando se atreven, porque no todos nos atrevemos a decir, yo rechazaba a tal alumno, ¿no? Y ya cuando después te dicen, ya lo quiero, ¿no? O cuando el alumno se va de la escuela y es como de, hice algo mal. Entonces sabes que ya hubo una conexión, un vínculo. Entonces, ¿cómo generas un vínculo? Acércate a la persona, ¿no? ¿Cómo generas un ajuste? Acércate a la persona. A mí me gusta, más allá de que te dejen un documento y el alumno está tal, sí, pero déjalo conozco, porque a veces el documento dice algo que desde mi interpretación no va a ser, necesito conocerlo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que estos sesgos son muy, muy persistentes, el de que es algo muy difícil, el de que la comunidad es difícil, el que a veces las escuelas no se abren a la comunidad, a que los papás entren, ¿no? A veces los directores tienen miedo de, no, es que si dejamos pasar a los papás, y yo le digo, siempre regreso yo, ¿no? ¿Y por qué no? La escuela no es de nosotros, claro. La escuela es de la comunidad. Y creo que, fíjate, tocaste un punto bien, bien interesante, porque me parece que a veces cuando consideran a los papás, pero como tú dices, la actitud cuenta mucho, ¿no? Yo siempre les digo, hay una parte también de narcisismo en los padres. Si tú llegas y te quejas de su hijo y les hablas de todo lo que no hace, ¿no? O sea, que reprobó, que no trabaja, pero no hay una pequeña propuesta, apuesta, o por lo menos decir, ok, sí, este es el cuadro, pero me gustaría trabajar con usted y cambiar esto. O también observo a veces, sí les digo a los maestros, qué fortalezas tiene, ¿no? Porque no puede ser que pueda haber listados enormes de todo lo que no hacen, ¿no? Pero digo, somos seres humanos, ¿no? Y entonces les digo, cualquier persona puede como partir de este punto, ¿no? Pero si partimos desde una fortaleza, ¿no? Para algo ha de ser bueno y como de ahí empezar como a construir algo más, ¿no? Pero sí me parece que ahí
desde el enfoque en el que te acercas con los padres, es que empieza como un poco un vínculo más problemático o uno que aporta un poco más, ¿no? Exacto. Me parece que... Para mí ahí está la clave. Yo les digo mucho a mis compañeras, ¿no? de la escuela, diles algo que no sepan. El papá ya sabe que su hijo hace tal, estas listas pesimistas, sí. ¿No? Diles algo que no han observado a lo mejor. Y a mí me encanta hacer algo muy, muy poco común a lo mejor, citar al papá y hablarle de lo bien que hizo su hijo ese día o días anteriores, ¿no? Como para felicitarlo de, mire señor, ¿por qué cree que está aquí? No, pues mi hijo hizo algo mal. Bueno, lo cité porque lo quiero felicitar por esto y esto. Es decir, si empezamos a cambiar la visión, para mí esa es la expectativa. Lo que esperan de mí es muy clave. En cualquier persona, mi pareja, mi papá, mi compañera, mi hijo, ¿qué esperas de mí? Y lo alcanza de seguro. Yo espero que su hijo, yo espero que mi alumno haga esto y esto. Y el alumno se esfuerza más, ¿no? Que ahí es donde un poco entra Vygotsky también, ¿no? Estas partes de que sí pueden alcanzar, ¿no? Entonces, para mí, esta parte psicológica es fundamental también, porque si replicamos lo que el papá hace, yo digo, entonces, ¿qué hacemos nosotros, no? ¿Qué estamos abonando, exacto. ¿no? ¿Qué propuesta tenemos, ¿no? Y a mí siempre me gusta decir, ¿qué voy a proponer? Porque si yo llego sin proponer algo anda mal, porque tengo que verlo de forma distinta. Entonces, yo siempre estoy preguntándome, ¿y si haría esto? O buscando esos cuestionamientos con los compañeros, ¿no? Porque no siempre tengo yo respuestas, tengo preguntas. Y creo que cuando no tengamos preguntas, algo habrá mal, ¿no? Tenemos que dudar. Entonces creo que eso es fundamental, porque el papá también necesita que alguien crea en él. A veces llegan muchos papás casi tirando la toalla. Y uno primero hay que buscar esa comprensión, porque vienen de 2, 3 escuelas. A veces hasta dice, por favor, acéptenme a mi hijo, ¿no? Y dices, mire, claro que lo vamos a hacer, vamos conociendo la situación, bla, 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 ¿no? También entendemos que hay muchos casos y no siempre todos congenian en un grupo y hay que buscar las formas, ¿no? Entonces creo que es básico escuchar, pero escuchar de una forma muy atenta. ¿Cuál es la necesidad? A veces el papá no tiene clara su necesidad o las inquietudes, vaya. Entonces yo creo que es fundamental en esa escucha regresarle algo que dé tranquilidad. Yo no me gusta jugar al pronosticar cosas, porque eso solo los alumnos no lo dirán, ¿no? Pero, por ejemplo, una mamá me decía, maestro, ¿hasta dónde cree que va a llegar mi hijo? Y yo le decía, mire, eso no lo sé, porque no tengo esa facilidad de saberlo. Pero si usted cree que va a llegar lejos, transmítale eso, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental en los alumnos, pero también en los papás. Que el papá pueda pensar que puede avanzar lo más que pueda, ¿no? Ya sé que también no exagerar a lo mejor y ser muy realista en ciertas habilidades y capacidades, pero sí que a veces llegamos muy rendidos y yo les digo a los maestros, puede ser que venga la defensiva el papá porque viene de rechazo. Entonces no podemos llegar y nosotros también estar en esa actitud. Escucha y que el papá comprenda y nosotros comprenderlo, ¿no? Entonces sí que para mí es eso, ¿no? Básicamente, mucho el cambiar la forma en que regresamos la información, ¿no? A mí me parece como que durante toda esta entrevista has ido como dando pautas hasta de estrategias inclusivas, ¿no? O sea, de todos los ejemplos, pero
Si un maestro quisiera empezar a trabajar con inclusión, ¿tú qué le sugerirías? Es una pregunta muy, muy compleja, ¿no? Porque a veces el término inclusión puede asustar, como ya lo veíamos, ¿no? Yo creo que si le pudiera sugerir algo a algún maestro es, pues primero que acepte el reto, si es que se ve como un reto, ¿no? Pero, ¿qué estrategias? Híjole, es complejo porque cada maestro es distinto. Y yo veo eso como los alumnos. Cada persona tiene su ritmo de aprendizaje. Entonces, yo le diría que se dé la oportunidad de que cuestione también sus formas de creer, ¿no? De pensar y poner en duda y decir, ¿y si no es como lo pienso? Y de que se puede equivocar. A veces tenemos esta idea de que tiene que salir perfecto, y yo lo que he aprendido es que también la inclusión lleva en sí misma el error, y vamos aprendiendo juntos. Para mí eso es clave, aprender juntos con el alumno, juntos con el papá, juntos con los maestros. Si te das la oportunidad de ser humilde en que no sabemos todo, pero quiero aprender. ¿Con quién está a mi lado, no? Entonces yo creo que sería quizá esa una de las grandes estrategias, que a lo mejor parece muy sencilla, ¿no? Pero es quitarte estos tabús a veces muy, como tú lo decías, muy narcisistas o egocéntricos, ¿no? De decir, ¿y si no sé? Y yo soy la maestra o el maestro mejor posicionado, y bueno, entonces a lo mejor no tiene que ver con el alumno, tiene que ver con tu forma de pensar. Entonces, yo creo que es darte esta oportunidad, porque al final cada persona, cada alumno es tan distinto. Por eso a veces los manuales o los libros no siempre te van a dar la clave, porque somos tan diferentes, y para mí eso es lo enriquecedor. Entonces yo creo que sí, te das la oportunidad de equivocarte, pero que seamos conscientes. Es decir, por eso digo mucho en el diálogo con el papá, porque el papá también tiene que saber que nos vamos a poder equivocar, pero equivocar también significa retomar otro camino que pueda ser más viable, y no regresarte o quedarte ahí, ¿no? Porque eso sí hablaría de otra cosa. Pero mientras el papá esté también en esa conciencia, porque el papá ha pasado por muchas cosas, el papá también ha aprendido sobre la marcha, bueno, que sepa que nosotros como maestros lo vamos a hacer, y no lo vamos a hacer solos. El papá tiene más conocimiento de su hijo, hay que aprovechar ese conocimiento, pero a veces tenemos muy arraigado nuestro ego, ¿no? En decir, ¿cómo voy a dejar que el papá? O incluso cuando tiene que estar el papá en el aula, ¿no? El maestro es muy celoso, ¿no? de su aula, y para mí es eso. Olvídate de tus celos, sé una persona como todos. Claro. Invita al papá, conoce al papá, porque el papá tiene información fundamental. Señora, ¿cómo le hace cuando el niño hace esto? Muy bien, para intentarlo. Señora, y el alumno se llega a enojar, a frustrar. ¿Por qué situaciones? Para prevenir, ¿cómo anticipo, no? Entonces, para mí es esa parte psicopedagógica quizá, ¿no? Muy, muy básica. Ya de ahí vendrán las otras cuestiones. La cuestión técnica, metodológica, de formación, recursos. Pero lo primerito, creo yo, es darte esa oportunidad de que se puede, de conocer, de arriesgarte, y de ser un poquito más humilde en que no lo vas a saber, ¿no? No tienes que saberlo todo. Yo no creo en eso. La inclusión
es que todos podamos aportar. Uh-huh. Si recae en una sola persona, ahí está el problema, ¿no? Entonces... Ahí. Sí, y de hecho me quedé pensando, digo, con lo que nos compartiste también de tu vida, de tu experiencia, uh-huh, de cómo al final tampoco como que va a ser una situación como para ti sola, ¿no? A veces los mismos compañeros también de repente tienen acciones, van cambiando, ¿no? En cuestión de empatía. Y los mismos alumnos a veces nos ponen el ejemplo, ¿no? Ellos conocen más a su compañero, digo, en secundaria lo podemos ver un poco más, de que llega un maestro y te dan el instructivo de cómo funciona su compañero. Exacto. Y no haga esto y no haga lo otro, y le gusta así, ¿no? Lo acompañan. Y me parece que quizás es esto, es como una cuestión como colectiva, que se va como trabajando, pero como tú dices, lo primero es como abrir la opción, ¿no? Y poder decir, bueno... puede funcionar, puede no funcionar, ¿no? Pero ¿qué tanto estoy dispuesto, no? Exacto. Sí, pues te agradezco muchísimo que pues, me hayas acompañado el día de hoy y que nos hayas compartido tantas experiencias y tantos conocimientos que tienes al respecto. No, pues al contrario, gracias por invitarme y bueno, pues al final son eso, ¿no? Son experiencias que ojalá pueda ser funcional para alguien, uh-huh, porque seguramente de ahí surgirán otras, ¿no? Claro. Y que luego... pues no las compartan también, ¿no? Sí, seguir este diálogo. Bueno, sí. Muchas gracias.